Continuamos con más información. Agentes de la Europol apresaron en Alemania al hombre acusado de la muerte de la abogada puertoplateña Paola Languasco Jiménez, hecho ocurrido en abril del año 2015. Se trata de Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, quien escapó de la justicia española tras ser favorecido con un permiso para visitar un pariente. Y el viacrucis ha sido largo y tortuoso para los familiares de la doctora Paola. Precisamente hablamos con su papá, uno de los que llevó la bandera y no descansó hasta que se hiciera justicia en el caso de su hija. Nos acompaña a esta hora Leopoldo Languasco. Doctor Leopoldo, muchísimas gracias por acompañarnos y por su tiempo. Estamos a tus órdenes. Sus primeras palabras, doctor, luego de conocerse que será trasladado acá a República Dominicana el autor del homicidio de su hija Ambiorix Nepomuceno. Realmente eso no está definido que va a ser trasladado ahora. Él fue, nosotros siempre hemos recibido informaciones de algunos contactos como periodistas y policías, que tenemos amigos ya en España y en Alemania. Y ellos son, yo no sé si ustedes recuerdan aquella vez cuando se fugó, que yo fui que le mandé a la prensa el periódico de Burgos donde él se fugó, porque las autoridades de aquí no lo sabían. La información salió de usted y las autoridades se enteraron a través de la información que usted dio. Salió de nosotros, porque nosotros fuimos que la conseguimos, nos informaron los periodistas de España. Es decir, que ese vínculo todavía existe. Y esa gente, esos periodistas, esos amigos todavía están. Realmente ahora esos amigos que nosotros tenemos, como los periodistas y algunos policías, que nos han informado, principalmente la prensa, del paradero de Ambiorix en Alemania. Y nos dieron la dirección ahora, donde estaba ubicado Ambiorix en Alemania. Y nosotros se la hicimos saber a la policía de España, y luego llamamos a la Europol, a la policía alemana, y ya ellos a la hora llamamos allá y ya ellos tenían conocimiento del caso. Eso, después de ese informe, ellos duraron unos cuantos días, nos duramos comunicando, y realmente fue apresado el sábado aproximadamente a las 12 del día de aquí. Allá tendría que ser otra hora. Fue apresado. Y la policía los policías y los periodistas nos informaron que fue apresado. Ahora, doctor, ¿qué procede ahora? Me informa que no está definido si será trasladado o no. ¿Ustedes como familia van a ejercer algún tipo de acción para que sea trasladado acá a República Dominicana? Realmente la acción está dada, porque ellos tienen, en España hay una orden de extradición, lo único que está es suspendida hasta tanto él cumpla una prisión de 3 años que estaba cumpliendo por droga allá. Pero si las autoridades dominicanas, es decir, el Procurador General de la República, se hace representar en Alemania por algún consejero de lo que tengan en la embajada, es posible que nos lo entreguen desde Alemania a nosotros inmediatamente ahora. Lo único que hay y eso mismo, es ese punto específicamente el que hago referencia. ¿Ustedes como familia acudirán a las autoridades dominicanas para que ellos hagan algún petitorio a las autoridades alemanas? Ya le hicimos la solicitud verbal, hablamos con la encargada, una mujer, una estrella, una mujer muy humilde, una excelente funcionaria pública, la encargada de extradición de la Procuraduría, y ella le hizo saber al Procurador General de la República lo que estaba pasando. Esos son asuntos que ellos tienen que resolverlo. Es decir, mandar un representante, porque ahora ese juicio para saber qué van a hacer con él, o pueden enviarlo a España otra vez para que acabe de cumplir su pena, o nos lo envían a nosotros para que cumpla de aquí, pero tenemos que hacernos representar, porque esos jueces no de Alemania, sino hay uno de Italia, un español y un alemán, son 3 jueces, van a conocer qué van a hacer con él.
Es decir, que ellos tienen que decidir qué van a hacer, si lo mandan a España o no lo mandan a la República Dominicana. Pero si nosotros no tenemos a nadie que nos represente en Alemania, es decir, que no sabemos qué qué va a pasar. Claro, doctor Languasco, se nos acaba el tiempo. Como familia, no ha sido fácil todo este tiempo desde el 2015 hasta la fecha para poder por lo menos hacer justicia en el caso de su hija. ¿Cuál es la reflexión que deja todo este camino recorrido? Bueno, realmente nosotros se lo apresamos a la República Dominicana, se lo apresamos cuando estuvo aquí, 4 días después de haberla matado. Y se le entregamos al Ministerio Público en Santiago, al DISCRIN de Santiago. Y ellos lo soltaron a las 32 horas. No sé por qué razón. Lo despacharon. Él al otro día cogió un avión y se fue. Así es. Bien, doctor. Se nos acabó el tiempo, pero agradecemos infinitamente el que nos haya acompañado esta noche en Noticias Telemicro. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, y la Organización de las Naciones Unidas solicita al gobierno de Nicolás Maduro que respete el derecho a la protesta. Para hablarnos de esto y más, nuestra compañera Julieta Arias con nosotros. Julieta, buenas noches. Buenas noches, Elianta. Esto ya tras una semana de protestas en ese país. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos solicitó al gobierno de Venezuela estar en derecho a las manifestaciones pacíficas y la libertad de expresión. Además de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió hoy a Venezuela a respetar y garantizar el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país. En tanto, este martes aumentó a 2 los muertos durante las protestas. Una semana después de lanzar un ataque aéreo en Siria contra el régimen de Bashar al-Assad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que está preparado para solucionar el problema de Corea del Norte de forma unilateral y sin la ayuda de China. Cambiamos de tema y tenemos buenas noticias para los desamparados en Roma. Este martes el Papa Francisco inauguró una lavandería gratis para las personas necesitadas puedan lavar su ropa. El Vaticano informó que inauguró la lavandería gratuita cerca de la Santa Sede y cuenta con 6 lavadoras y secadoras. En otra información, el empresario brasileño Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora, declaró ante la justicia haber pagado unos 4.15 millones de dólares a Luis Ignacio Lula da Silva entre el 2012 y el 2013. Se trata de la primera declaración del Ejecutivo ante la justicia tras haber llegado a un acuerdo para delatar la trama de corruptelas de la petrolera estatal Petrobras a cambio de tener una rebaja en la condena. Finalizamos en Brasil, donde la Corte Suprema abrió nuevas investigaciones a 9 ministros del gobierno del presidente Michel Temer por corrupción, Elianta. Pero además también van a ser investigados, Julieta, los presidentes de las 2 cámaras. Bueno, la Lavallato ha llevado a la justicia a realizar estas investigaciones. Vamos a esperar ya los resultados. Pero además, no tan pronto. Ahora es que falta. Ahora es que por falta. Los vientos Así que mismo. soplan. Así mismo. Bien, Julieta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Elianta. Buenas noches. Y a ustedes, gracias por la atención. Bien, nosotros vamos a seguir con más informaciones. Les contamos que el ministro de Educación, Andrés Navarro, se reunió con directores de distritos educativos a quienes instó a trabajar motivados y con sentido de diálogo e integración con el sector magisterial. Navarro dijo que su propósito de alcanzar el mayor éxito posible en la aplicación efectiva del plan de contingencia por la recuperación de la docencia perdida en centros educativos de 43 distritos educativos del país. Bien, y de inmediato nos vamos a Barahona, donde un obrero haitiano murió asfixiado en la mina de Larimar, en la sección La Filipina del municipio de La Ciénaga, provincia de Barahona. La víctima de 28 años, identificado como Gile, falleció a causa de asfixia por sofocación, según certificó el médico legista doctor Miguel García Ortiz. Con el fallecimiento del obrero haitiano, se elevan a 20 el número de muertos en la mina de Larimar durante los últimos años.
Bien, y está desaparecida desde el 5 de abril la joven Alexis Jiménez Mateo, de 29 años de edad, residente en Villa Altagracia. Para cualquier información, favor llamar al teléfono 829-917-0330. Bien, y también está desaparecido desde el pasado 7 de abril el señor Juan Hernández, de 60 años de edad, residente en el sector de Sabana Perdida. Para cualquier información sobre su paradero, favor llamar al teléfono 829-868-8148. En otra información les contamos que las centrales sindicales pidieron al sector empresarial dejar el pataleo y asumir el incremento salarial de un 20% al salario mínimo del sector privado no sectorizado aprobado hace 10 días. Tanto Rafael Pepe Abreu como Gabriel del Río Doñé dijeron que aunque insuficiente, el aumento es necesario para dar un alivio a los trabajadores. En manos del ministro está en este momento ratificar la resolución para que la tarifa, a partir de esa ratificación, sea de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, en lo que respecta a lo mínimo en discusión. Hay trabajadores que lo que van a tener 1.500 pesos de aumento. Entonces, en ese sentido, no pataleen, como decimos vulgarmente, sino decídanse a aceptar ese 20%, hagan los reajustes necesarios para que lleve un poco más de tranquilidad y de felicidad, si se quiere llamar, a esos trabajadores que son los que producen la riqueza nacional. La Confederación Patronal y la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa argumentan que se reducirían los empleos formales y sería un incentivo para despedir a los trabajadores. Comenzamos a revisar la información que nos afecta o nos alegra el bolsillo con nuestro compañero Ambiorix Rosario. Ambiorix, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, Elianta. ¿Hoy nuestro bolsillo va a estar alegre o triste? Bueno, iniciamos con el Banco Central A ver. y su informe en torno al índice de precios al consumidor. Con esta información comenzamos. El Banco Central informa que el índice de precios al consumidor registró una variación de 0.20% en el mes de marzo respecto al mes de febrero de 2017, situando la inflación acumulada durante el primer trimestre del año en 0.84%. La institución revela en su informe que la inflación anualizada, medida desde marzo del 2016 a marzo 2017, se colocó en 3.14%, permaneciendo en torno al límite inferior de la meta establecida en el programa monetario para el presente año de 4.0%. El Sistema Dominicano de la Seguridad Social establece que desde julio del 2003 a julio del 2016, las recaudaciones totales del organismo, incluyendo otros ingresos por multas, alcanzaron un monto superior a los 531.470 millones de pesos, mientras que los pagos efectuados en el mismo periodo a las entidades que componen el sistema totalizaron un monto superior a 529.203 millones de pesos. El petróleo intermedio de TESA subió este martes 0,60% y cerró en $53.40 el barril, el precio mayor desde comienzos de marzo pasado. Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos futuros del petróleo para entrega en mayo, los de más próximo vencimiento, subieron 32 centavos respecto al cierre de la última sesión. Dirigentes de la Confederación Cafetalera Dominicana denunciaron que el sector cafetalero se encuentra sumergido en la peor crisis de su historia a partir de los daños causados a las plantaciones de café por la enfermedad denominada roya del cafeto, así como la falta de atención gubernamental. Carlos Ramírez, secretario general de CONACAFE, establece que la producción del grano a nivel nacional cayó a solo 213.000 quintales anuales como promedio de los últimos 3 años, lo que representa apenas una fracción del consumo interno del café, incrementando de este modo la pobreza en las zonas rurales de montaña. Bueno, Elianta, es lamentable que en el Día del Café los productores nacionales reciban este día en situaciones difíciles. Es correcto. Y ellos están confiados en el presidente Danilo Medina para poder paliar su situación. Alegan la falta gubernamental para poder seguir con el cultivo del café
en la República Dominicana. Una actividad económica que pudiera ser además la primera fuente de ingresos del país, porque el café dominicano es el mejor. Bueno, Despierta América con el café dominicano. Es verdad, definitivamente es el mejor, es un café que tiene un reconocimiento mundial como uno de los cafés de mayor calidad. ¿Y cómo no va a ser si sale de esta tierra hermosa? Así es. Que para además gente como usted, Ambiorix. Gracias. Ojalá que el presidente Danilo Medina pues lo sorprenda con una visita sorpresa y pueda escuchar sus reclamos en torno a la situación por la que están atravesando. Y que pueda mejorar sus condiciones. Para que sigamos disfrutando del rico café. Con aroma a café en todas las mañanas. Y que llueva café. Y que llueva café, así es. Amén, Ambiorix. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, buenas noches. Con Ambiorix Rosario hacemos una pausa y ya venimos con más información. Al volver sabrá dónde muere hombre asfixiado. En las económicas, sepa qué dice el Banco Central sobre el índice del precio al consumidor.